Semejante educación es rigurosa, exige vigor intelectual y emocional. Escuchen eso. Exige vigor intelectual y emocional. Los padres que no se exigen este vigor intelectual y emocional prefieren decirle al niño, no preguntes tanto. ¿Ya? O ya, ándate a jugar. Ya, lo quieren desviar de... Pero hay que aprovechar ese momento en que el niño está preguntando. Obviamente hay que enseñarle que en qué momento pregunten que no. Tampoco se vuelva una persona imprudente que está interrumpiendo conversaciones. Me dice acá un año, dice una pregunta en el chat. Siendo que uno es lo mismo un niño de 1 año o que un niño de 4 años, ¿a partir de qué edad se le puede enseñar a un niño? Desde que nace se le empieza a enseñar, pero entonces lo que cambia es el método. Bien. Por ejemplo, el niño al principio no razona, es muy mecánico. Entonces se le enseña, coma esto, no coma esto. No haga eso, guarde silencio aquí, no interrumpa. A la medida que va creciendo, va entendiendo. Al principio no, al principio simplemente se le va enseñando algunas cositas, pero aún en eso, en el caso de nosotros los judíos, la halajá dice que incluso al bebé, aunque él no tiene impureza en sus manos como tal, cuando se levanta, es bueno desde pequeñito lavarle las manos. Eso hacía mi esposa con la niña también cuando estaba bebecita. Lavar las manos. ¿Por qué? Porque para nosotros es un precepto lavarnos las manos al despertar, después de bendecir por nuestra alma, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo mi esposa ahí? Una persona dice, pero si yo no entiende eso. Otra persona dice, no está obligado. Mi esposa está generando muy en la médula, vamos a decirlo así, espiritual, un hábito. Y así hacen, ¿no? Un poco el ejemplo de mi esposa, porque hablo de lo que nosotros hemos vivido, pero eso es lo que se hace. Entonces, aún desde pequeñito se le está enseñando, pero no me pongo con un libro y enseñarle o venga a hacer las bendiciones, esas cosas, no, porque no entiende. Pero se le enseña maneras de conducirse. Y por eso es que el niño, decía en la parte, hablando de la niñez y el crecimiento, todo esto, hablamos de que el niño absorbe, es como una esponjita que no tiene filtros porque todavía no ha desarrollado un razonamiento lógico y ese filtro no está. Entonces están expuestos a muchas cosas y hay que aprovechar eso. Entonces, cómo se le educa allí? Enseñándole a conducirse, a no andar sin recato por la casa. Desde pequeñito se le pone si una niña, una faldita en que no esté mostrando las piernas, etcétera. Pero cuando el niño se habitúa desde pequeño a eso, que es lo que hacen muchas generaciones hoy día, que no conocen todas estas cosas, a vestirse de una forma, ya él lo toma eso como propio, como su identidad. Entonces, esa educación a ese nivel se puede, pero se debe hacer de una manera haz, no importa que no entiendas, pero tienes que hacerlo. Eso él va generando un hábito en él, ¿ya? Desde muy profundo. En la medida que el niño va creciendo, entonces pregunta, ¿por qué no lavamos las manos? Ah, ahí el niño está desarrollando conciencia. Entonces en ese momento se le explica, no lo atreve, no, que el Zohar dice que el alma, no, explico, no. Mira, le puedo explicar incluso con el Siddur. Mira aquí, nuestra alma sale y es como si estuviéramos casi muertos y regresa al alma y hay una impureza, etcétera, etcétera. Entonces se le explica de manera sencilla. En la medida que va creciendo, el mismo niño va a hacer preguntas y en la medida que obviamente ve y vive y escucha, va a hacer preguntas. Entonces ya la educación va cambiando un poco los métodos, pero desde que nace se le puede empezar a enseñar. Ya explica un poco cómo se hace. Y dice acá que esa educación exige, gracias a ti David, esa educación exige vigor intelectual y emocional. Los niños hacen preguntas que a veces subestimamos. Pero si nosotros mismos no hacemos esa pregunta, en verdad la pregunta es, a veces no tenemos la respuesta o nos toca esforzarnos para poder responderlo. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, un niño se acerca a su padre y le pregunta, hagamos el ejercicio aquí nosotros, papá, ¿por qué el agua moja? ¿Ustedes qué responderían? ¿Mm?
Cierto que se quedan sin respuestas. ¿Ah? Una pregunta simple, a veces hay dicho, hay gente que dice, no sé en otros países, pero en Colombia a veces dice, descubriste que la vamos a, un dicho como decir, muy inteligente tu aporte, o sea, un sarcasmo, o sea, no es nada inteligente tu aporte. Y la pregunta es científica, en serio. Respóndase usted mismo, ¿por qué el agua moja? Ahí se queda uno pensando. Y tiene su explicación científica. Eso lo aprendí yo cuando estudié ingeniería de alimentos, me gusta mucho la química. Y incluso hay otro nombre del agua, que no es H2O, protóxido de hidrógeno, se llama también en alguna clasificación química. Pero si ustedes ven un insecto, hay insectos que vuelan y se paran, se posan en la superficie del agua y ahí quedan de pie. Ese insecto no se moja. Pero hay otras cosas que sí se mojan. Entonces hay algo aquí que hace que el agua moje. Y eso se llama tensión superficial. Las moléculas están cercanas, pero tienen una atracción entre moléculas que generan una fuerza allí, que cuando hay algo que es muy liviano, no logra mojar, no logra romper esa fuerza, esa tensión superficial. Pero generalmente los objetos grandes, o nosotros cuando nos estamos bañando, rompemos esa tensión superficial. O incluso más aún, el jabón ayuda a que nos mojemos más, es decir, a que se impregne más esa agua, porque el jabón ayuda a romper esa tensión superficial mucho más todavía, y eso hace que el agua se impregne mucho más. Y esa pregunta la hace un niño pequeño, ¿por qué el agua moja? Y miren esa respuesta. Ahora el trabajo o lo que exige del padre, si sabe esta respuesta, es bajarle esa respuesta a su hijo sin hablarle de tensión superficial. ¿Mm? ¿Cómo le explica? Yo no te podía explicar, no, mira, el agua, microscópicamente, o el agua tiene unas cositas muy pequeñas que se llaman, la química le llama moléculas, y esas cositas tienen mucha fuerza entre ellas. Aquí no estoy hablando de tensión superficial, pero la tensión superficial es una fuerza. Y esa fuerza hace que se mantengan unidas, y cuando uno congela, yo hice eso con mi hija también, cuando uno congela el agua, está retirando energía, y esa fuerza se pone todavía más fuerte, se queda casi así, entonces hace que se transforme en sólido. Pero esa fuerza se rompe cuando la persona mete la mano, cuando la persona, eso hace que el agua se impregne en la piel. ¿No? Eso es una explicación para poner un ejemplo. Entonces los niños nos hacen preguntas así, mucho más a veces nos salen con preguntas de Torah, o de lo que escuchan, y preguntas muy buenas, preguntas que incluso a uno no se le habían ocurrido. Y ellos como niños, que uno pensaría no saben mucho, precisamente ese es el tesoro. El tesoro es que como no tienen tanto conocimiento, hacen preguntas simples que en verdad nos exigen a nosotros a veces tener que explicarlas de una manera simple, de una manera en que ellos puedan entenderlo. Entonces el padre tiene dos opciones. Se toma este trabajo o incluso le puede decir, déjame, voy a consultar.